Bienvenidos a Aliento de Vida, la señal del reino, con una palabra que cambiará tu vida, trayendo lo sobrenatural, con los pastores Argelis Rodríguez y Wanda Rijo de Rodríguez, de la iglesia Monte de Dios, La Romana. Prepárate para una activación profética en tu vida. Descansa, Santo Espíritu. Quiero hablarte esta mañana acerca de el tema cambiando de mentalidad. Cambiando de mentalidad. Dile al que está a tu lado: hoy me voy a determinar a cambiar mi mentalidad. Y quiero empezar con definirte lo que es la palabra mentalidad. Mentalidad es un conjunto de creencias y costumbres que conforman el modo o la manera de pensar. O sea, todo aquello que nosotros hemos creído y un sinnúmero de costumbres que nosotros traemos, que practicamos, que vivimos, todo eso en conjunto es lo que forma nuestra mentalidad o nuestro modo de pensar. Amén. Por eso es que usted ve que muchas personas piensan de manera diferente. O sea, cada persona tiene una mentalidad diferente, o hay muchas personas que tienen mentalidades muy similares. Piensan de la misma manera. ¿Me están entendiendo? ¿Por qué? Porque tienen las mismas creencias y las mismas costumbres que han formado su mentalidad. Amén. Entonces, ¿qué es la mentalidad? Es un conjunto de creencias y costumbres que conforman o forman nuestra manera o modo de pensar. Dígale al que está a su lado: yo tengo una manera de pensar. Entonces vamos a la palabra para ponerlo como fundamento al texto básico que todos no sabemos, que es Romanos 12:2. Dice la palabra en Romanos 12:2, dice: no imiten las conductas ni las costumbres, óigase bien, ahí vamos, las costumbres de este mundo. No la imiten, las costumbres. Más bien dejen que Dios los transforme o lo cambie o lo renueve en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Nos va a cambiar la manera de pensar. ¿Qué es lo que va a hacer? Él no va a cambiar la creencia que hemos tenido y la costumbre que nosotros hemos tenido que formaron nuestra mentalidad. Es lo que Él está diciendo. Eso se lo voy a cambiar. Entonces ya usted podrá saber lo difícil que es eso. Una persona que tiene 20 años, 30 años creyendo una cosa, con una costumbre de todos los días. Por ejemplo, yo estoy acostumbrada a beber café todos los días a las 7 de la mañana. De repente tiene que cambiar esa costumbre. ¿Verdad que es difícil? Entonces aquí la palabra nos está diciendo, dice, para que ustedes puedan ser transformados en personas nuevas, Dios va a tener que cambiarle la manera de pensar. Va a tener que quitarle esa costumbre. Dice, no imiten las costumbres del mundo. ¿Y cuántos de nosotros que hoy recibimos al Señor venimos del mundo? Levante la mano. Bueno, hay unos que vienen de China, de Japón, de Júpiter, digo yo. Pero venimos del mundo, de estar acostumbrados a cómo se hacían las cosas en el mundo.
Nos acostumbramos. Entonces ahora, y eso formó una mentalidad en nosotros, que nosotros al venir al Señor hay otras costumbres y creencias que debemos aprender muy diferentes a las que estábamos acostumbrados en el mundo. Entonces el Señor nos dice que nos va a cambiar la mentalidad, la forma de pensar. ¿Estás aquí esta mañana? Entonces esto es muy importante para nosotros. El hacernos conscientes de nuestra mentalidad, de nuestra forma o modo de nosotros pensar. Existen diferentes tipos de mentalidades. Usted sabía, por eso le decía que hay personas, usted está con una persona al lado y piensa diferente a usted. Ya tiene un tipo de mentalidad diferente a la de usted. Amén. Entonces hay diferentes tipos de mentalidad. Mentalidad de ganadora. Hay personas que tienen una mentalidad de ganador. Es un ganador. Él piensa en ganar y vive para ganar. Y esa es su forma. Y yo soy un ganador y yo no soy perdedora. Y yo voy para adelante y nada me detiene. Esa es una mentalidad. No importa la situación que se encuentre. Eso es una mentalidad ganadora. Es una mentalidad. Y usted va a hablar con esa persona y usted sale, mire, contagiado, se ha impartido con ese tipo de mentalidad. O sea, hay personas que dicen, yo nunca he oído a fulano, dice que estoy mal, que perdí. Y cuando suelen mucho llamarlo pérdida, él dice, gané una experiencia. ¿Qué tipo con esa mentalidad? No, tú lo llamas pérdida a que perdí ese negocio, que perdí ese edificio. Yo lo llamo experiencia o enseñanza. Me gané una nueva enseñanza. Es que el tipo tiene una mentalidad de ganador, mi hermano. Ganó una experiencia. Entonces hay una mentalidad de ganador, de progresista, personas que el progreso, todo es progreso, avance. Una mentalidad de excelencia, una mentalidad positiva, mentalidad optimista, mentalidad emprendedora, una mentalidad pobre, hay mentalidad miserable, mentalidad cerrada, mentalidad negativa, mentalidad incrédula y mentalidad mediocre. Muchas mentalidades. O sea, y hay un listado más largo. Pero dentro de lo que están ahí, usted va a identificar cuál es su mentalidad. ¿Cuál es su mentalidad? Porque el Señor la va a cambiar. Pero si usted no se hace consciente de cuál es su mentalidad, jamás será cambiada. Porque no es que el Señor va a agarrar un elemento que tenemos aquí adentro que se llama mente, mentalidad, y Él la va a sacar así como con una pincita y te la saque. No. Él te va a hacer consciente de esa mentalidad esta mañana y te va a dar la herramienta para que tú empieces a cambiar y a sustituir esa creencia, esa costumbre. Pero hasta que usted y yo no nos hagamos conscientes de nuestra propia mentalidad, we never change. Nunca la vamos a cambiar. Eso me lo enseñó mi teacher, esa es nueva. ¿Usted sabía que yo estoy estudiando inglés? Sí. Con la mejor teacher, the best teacher. Entonces, ¿cómo se forman los diferentes tipos de mentalidad en un individuo o en una persona? ¿Cómo es que se van formando? Porque le cuento, eso no apareció de la nada. Esa forma de usted pensar no apareció de la noche a la mañana. Que apareció hoy domingo y yo estoy pensando así. No, mi hermano, eso no apareció de la noche a la mañana. Su mentalidad fue formada. Se formó. Dice, la mentalidad de un individuo se forma por lo que oye constantemente. Oiga cómo se formó.
por lo que usted escuchaba constantemente, por lo que usted veía constantemente, por el ambiente en el cual usted se desarrolló, se formó también por la cultura. La cultura tiende a formar las mentalidades. Si imagínese usted que usted dice, un niño que lo estén criando constantemente está oyendo: tú eres un campeón, tú vas a ser un hombre de éxito, tú vas a ser un hombre que va a llegar a las alturas. Constantemente está oyendo eso, se le va a formar ¿qué? Una mentalidad de ganador, de campeón, de progresista, de líder. No fue de la nada. Le forjaron una mentalidad de campeón. Hay muchos que han escuchado lo contrario. No vas a servir, tú eres de una descendencia pobre, tú no eres nadie, ¿a dónde tú crees que va a llegar? Pero hay algunos que, óyeme, esos son más poderosos. Ellos mismos se van forjando su mentalidad. Mientras de afuera le están dando una información, ellos por dentro están diciendo: yo soy una líder, nadie me va a pisotear, yo voy a llegar a la universidad, yo voy a ser una líder, yo voy a hacer esto, yo voy a llegar. Ellos mismos se están creando su propia mentalidad. Entonces ya usted está viendo lo que ha formado su mentalidad, ese ambiente. Usted sabe, a veces usted llega a casa y dice: oye, mete un ambiente de queja todo el tiempo. Aquí todo el tiempo se están quejando. Y eso te va formando una mentalidad. Por eso no te sorprenda que después tú te casas y te le estás quejando al marido, te le estás quejando a los hijos, te le estás quejando al gobierno, te le estás quejando al jefe, te le estás quejando a todo el mundo. ¿De dónde viene esa queja? Hasta sin razón. Es que hay una mentalidad formada. Otra de las cosas que forman nuestra mentalidad es que muchas veces nuestras mentalidades son erradas. O sea, que el modo de pensar de un padre, o sea, son heredadas. Muchas veces las mentalidades son heredadas. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces la forma de pensar de los padres pasan a los hijos. Ellos se la imparten. Entonces, así como piensa el hijo, piensa el padre. Como piensa el padre, piensa el hijo. Él le imparte, le traspasa la mentalidad a sus hijos. Y muchos de ellos, o sea, la heredan. Y gloria a Dios, bendito sea Dios, si es una mentalidad buena, positiva, ganadora. Pero cuando es una mentalidad negativa, hay muchas mentalidades que son heredadas, que necesita ser cambiada esta mañana. Todo depende de nuestra mentalidad. Ya no podemos seguir con ciertas creencias y costumbres que tenemos. Hay que cambiarla. Hay muchas costumbres y formas de pensar que nosotros tenemos, muchas creencias que tenemos que cambiarla. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos me dicen: yo tengo muchas costumbres que reconozco que tengo que cambiarla? Tengo muchas formas de pensar, de creencias. Hay muchas creencias que nosotros tenemos que hay que cambiarla, que formaron nuestra mentalidad. Entonces hay muchas costumbres y creencias que tenemos que cambiarla. Y es ahí precisamente donde se nos genera el mayor de los conflictos, el cambio de mentalidad. Todo va bien hasta que nosotros nos encontramos de frente con el cambio de mentalidad, con que tenemos que cambiar las creencias, que tenemos que cambiar cierta costumbre. Y es ahí donde nosotros nos enfrentamos muchas veces con jefes, con líderes, con esposos, porque el esposo tiene una mentalidad cuando lo sabe y usted tiene otra. Ya usted sabe. Imagínese usted que la mentalidad de su esposo es de un campeón, de un hombre que es progresista, que va para adelante, que no lo para nadie, que es un líder que avanza, mire, contra viento y marea. Pero usted, que es una mujer con otro tipo de mentalidad, hay un conflicto. Que para qué tanto cuarto, que para qué trabaja tanto,
que para qué te va a comprar esa chaqueta, que para qué vamos a cenar ese restaurante, es muy caro. O sea, cuando uno está con dos mentalidades diferentes, y peor aún, hay mucho, óigame esto, hay muchas que dicen, el hombre es un líder, un hombre de Dios, quiere meterse con Dios, orar, ayunar, buscar a Dios, y la mujer con una mentalidad, que tanta iglesia, que tanto es que tú oras, porque es que ayuna tanto. Conflicto. Dos mentalidades diferentes. Dos mentalidades diferentes. Entonces ahí donde viene el conflicto, cuando nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad. O sea, cambiar mi costumbre y cambiar mi creencia. Eso significa cambiar de mentalidad. Significa que usted y yo vamos a tener que cambiar nuestras creencias y nuestras costumbres. Y hay gente que dice, yo nací así, o yo me acostumbraron así, en casa nos criaron así, en casa crecimos así, y esa es mi costumbre. Y gloria a Dios si es bueno. Gloria a Dios si la costumbre es de respeto, de orden, somos organizados, somos limpios, somos higiénicos, somos prudentes, somos sabios. Qué buenas costumbres son esas, mis hermanos. Esa no la cambien. Al contrario, mejórenla. Y aún ahí hay que cambiar, porque si antes tú tenías un 10 en esa costumbre, ahora tienes que llevarla a un 15. ¿Verdad que cambió? No es lo mismo 10 que 15. Pero ese es el conflicto. Tener que cambiar nuestra costumbre y nuestra creencia. Imagínense, cuando un muchacho está acostumbrado a que papá y mamá le hagan todo, y ahora tiene que verse que ellos tienen que planchar, que usted tiene que lavar. Ay, que yo estaba acostumbrado a no hacer nada en mi casa, mami me lo hacía todo. Ay, mi hija. Ay, mi hija. Tú sí vas a tener problemas con ese hombre. Ay, no, mami me hacía todo. Allá mami era la que lavaba, yo me levantaba a las 10. Yo el día que quería comía un chin de arroz con huevo, que lo hacía yo misma, y después volví y me acostaba. Y ahora tú tienes novio y te quieres casar, o te casaste. ¿Y cómo tú dejas esa costumbre ahora? Hay que cambiarlo. Ahora tú eres la que tiene que cocinar 3 veces al día. Tú eres la que tiene que planchar. Tú eres la que tiene que lavar. Tú eres la que tiene que hacer eso. Claro está, gloria a Dios y bendito Dios. Si Dios te ha dado un príncipe azul que te tiene una trabajadora, gloria a Dios. Pero aún así, tú tienes que saber para poder vigilar si ella lo hizo bien. Pues y tú no lo sabías hacer. Cuando ella lo haga, ¿cómo tú vas a saber si está bien o mal? Entonces tenemos que cambiar la mentalidad. Y este realmente fue el mensaje que desde un principio Jesús trajo a su pueblo. ¿Cuál fue el mensaje que desde un principio Jesús trajo a su pueblo? El cambio de mentalidad. Y le dijo, convertíos y arrepentíos. ¿Qué es arrepentido? Arrepentido es la palabra metanoia, que significa cambio de mentalidad. O sea, cuando Jesús vino, el pueblo, su pueblo tenía una mentalidad. Entonces cuando él vino, él tenía una mentalidad religiosa, farisaica, acostumbrada a las leyes. Y entonces él venía a introducir al espíritu, el reino, el poder, lo sobrenatural. ¿Cómo iba a caber el poder sobrenatural en una mentalidad que estaba acostumbrada a la ley de Moisés? Tenían que cambiarla. ¿Verdad que sí? Tenían que cambiarla. Por ejemplo, una de las mentalidades que había era que todos los sacerdotes y los que ministraban tenían que ser de la tribu de Leví para poder ser un sacerdote que ministrara. Eso estaba establecido. Se formó esa creencia, esa costumbre en el pueblo. Ahora viene este hombre que dice que es un príncipe, que es el rey y es de la descendencia de Judá, de David. O sea, ¿cómo es que tú eres sacerdote si lo que está establecido? Tienen que cambiar la mentalidad del Hijo de Jesús. ¿Cómo es
que los puritanos, la gente limpia se van a juntar con los pecadores, y de repente este hombre viene y se junta con una samaritana, de repente viene y se junta con una adúltera, de repente viene y se junta con un saqueo en su casa a comer. Eso no iba a caber en la mentalidad de gente que se creían totalmente puros y que no se juntaban los puros con lo inmundo. Tenían que cambiarla. Y lo mismo está pasando hoy. Lo mismo está pasando hoy. Por eso nos sorprendemos cuando hay que cambiar la mentalidad de iglesia pastoral a iglesia de reino, a reino apostólica y profética. ¿Por qué? Porque el reino va allá afuera a todos los estrados de la sociedad, mi hermano. Va allá afuera, hay blanco, morenito, chino, rico, pobre, hay artistas, hay mecánicos, hay ingenieros, hay peloteros, hay atleta y militar. El reino es open, es abierto, mentalidad abierta. Reino significa mentalidad abierta. Reino significa mentalidad abierta. Right? Reino significa mentalidad abierta. Reino significa mentalidad abierta. Pero la religión nos enseñó a tener una mentalidad pequeña, un grupito exclusivo y selectivo, los santos. Gente recta, correcta, y usted sabe. Mire, en el reino hay de todo. Aparecen unos locos, mire, que usted dice, ¿y esto es cristiano? Sí, ese del reino. Ese tiene una mentalidad abierta, sin límite. Y eso es lo que no le entra a mucha gente, porque ya la gente tiene una mentalidad, una creencia y una costumbre de cómo debe ser un cristiano, de cómo debe ser un evangélico, de cómo debe ser un hijo de Dios. Tiene la mentalidad cerrada. Entonces tú vienes con una chamaquita que andaba por ahí, mire, o un muchacho que andaba con 10,000 tatuajes, que estaba, y de repente tú lo ves aquí predicando y mandando fuego y te cabe, te quedas así. Eso es un cristiano. Sí, ese lo redimió el Señor, abrió su mente, le cambió la mente, se arrepintió, lo lavó el Señor con la sangre, y está ahí dando por gracia lo que por gracia ha recibido. Pero eso no te entra. Reino de mentalidad abierta. Reino de mentalidad abierta. Que era lo que no querían entender los fariseos, que tenían que abrir su mentalidad, pero ellos estaban demasiado seguros. Entonces, si nosotros somos una iglesia apostólica, profética, y que vamos a establecer el reino en el este, we have to open our mind. Tenemos que prepararnos y abrir nuestra mente. Usted ve, usted no entiende. Ya yo estoy alineándome. Yo tengo que hablar inglés, porque si vamos para las naciones y las naciones vienen, yo tengo que abrir mi mente y aprender varios idiomas. Me estoy preparando, Así que ven, y prepárate, porque vas a cantar en inglés. Mentalidad abierta. Son muchas las creencias y costumbres erradas que tenemos. ¿Cuánto me dicen amén? O sea, costumbre y creencias erradas, cosas que nosotros creíamos y considerábamos y hacíamos como bien y como correcta y como buena, que hoy nos damos cuenta que eso no es correcto. Entonces tenemos muchas creencias y costumbres incorrectas, erradas, por eso erramos.
ser que en el matrimonio, en la crianza de los hijos, en los negocios, en la finanza, en la educación, en la política, en la forma de vestir, en la alimentación, en la salud, en la belleza, en el hogar. Tenemos un sinnúmero de costumbres y creencias erradas en esa área. ¿Cuánto lo habían acostumbrado a vestir de una forma y usted estaba acostumbrado a vestir de esa forma? Cuando usted se encontró que usted tiene que cambiar esa mentalidad, esa forma, ¿verdad que le chocó? Yo conozco personas, varones, que dicen: nunca me he puesto un traje, nunca me he puesto una corbata, yo ni loco, zapatos, lo mío es tenis. De repente te ascienden en un trabajo, entra un trabajo, de repente vienen los caminos de Dios. Entonces ya tú tienes que cambiar esa mentalidad, esa forma de vestir tiene que sufrir un cambio, mi hermano. Muchos que tenían mucha creencia del hogar, no, a mí me criaron con la costumbre de que la mujer no se sujeta y aquí la que brega soy yo porque yo soy. No, hay que cambiar eso ahora. La mujer tiene que someterse en todo, dice la palabra. No, porque esto es cuando yo quiera. Dice: tu cuerpo no te pertenece. Y ahí entonces nuestras mentalidades se van rompiendo. Y al hombre le dice: tú eres cabeza, tú eres la autoridad, tú eres el líder va al frente en todo. Tú eres el que protege, tú eres el que cuida, tú eres el que provee. Y de repente te decía, imagínate un hombre que todo se lo hacían o era un vago. Cuando tiene que venir a este nivel de que él es la cabeza, el líder, el que va adelante, hay un choque en su mentalidad. Entonces tenemos muchas costumbres erradas en cuanto a la finanza. Nos manejábamos financieramente de una forma porque esa era nuestra mentalidad. ¿Cuántas personas tienen su mentalidad de coger prestado, de empeñar? Eso es una mentalidad. De que nada le alcance al final de mes, eso es una mentalidad. Entonces cuando te toca romper con esa mentalidad de que todo debe ser al cash, de que todo debe ser al contado, eso te va a chocar. Es una mentalidad. Costumbres y creencias erróneas, erradas de nosotros creer en cuanto al hogar, a la belleza. Ay, mi madre, personas que tienen costumbre en su mentalidad terrible en cuanto a la belleza, a la forma de verse bello, mis hermanos, de darse su maquillaje, de limpiarse sus uñas, su pedicure, darse su tinte. No, a mí me criaron así y mamá no usaba tinte y papá nunca fue al salón a hacerse un pedicure y él estuvo bien y vivió toda su vida. Eso es una creencia, te cuadraste acá. Entonces cuando viene esa mentalidad y tenemos que cambiarla, eso nos va a chocar. Nos va a chocar. ¿Cuántos me dicen amén? Reino es mentalidad abierta. Y es ahí donde tenemos el problema, en tener que abrir esa mentalidad. Porque ya nosotros tenemos un estándar de lo que aceptamos y de lo que no aceptamos o rechazamos. El estándar es aquello a lo que yo estoy acostumbrado, a lo que constantemente escuché y vi. Es eso solamente lo que yo acepto. Lo que venga contrario a eso yo lo rechazo o no lo acepto. Pero en el reino tú tienes que, hay cosas que tú no aceptabas, que aquí vas a tener que aceptarla en el reino. Y ahí es donde viene nuestro choque y nuestra mentalidad, mi hermano. Sí, qué difícil. Y te cuento, hay cosas difíciles de mentalidad que tienen que el Señor romperla, quebrarla. ¿Qué pasa cuando venimos a los caminos del Señor? Y necesariamente, obligatoriamente tenemos que cambiar nuestra mentalidad, porque como te decía ahorita, veníamos moldeados a la costumbre de este mundo. Entonces la costumbre en el Señor son muy diferentes y tenemos que cambiarla. Entonces hay muchos tipos de mentalidad, como le decía ahorita. Entonces yo quiero hablarle de un tipo de mentalidad específica, de la mentalidad mediocre. De la mentalidad mediocre.
¿Por qué de esa, pastora? Porque de esa fue que me habló el Señor. De esa es la mentalidad que Él me habló. Entonces yo no puedo hablarte de otra porque esa es la que Él me habló. Ya otros te hablarán de otra mentalidad, pero Él me dijo, de esa es. De la mentalidad mediocre. Diga conmigo, mentalidad mediocre. Entonces, ¿qué es mediocridad? Mediocridad es mediano, regular, tirando a mal. Entonces, cuando nosotros tenemos una mentalidad que es la creencia o la costumbre que han formado nuestra forma de pensar, si sustituimos mentalidad, o sea, por mediocridad, es una mentalidad mediocre, es una forma de pensar y costumbre mediana, regular y que va hacia mal. Eso es una mentalidad mediocre, una creencia y costumbres de lo regular, de lo mediano, y va tirando a mal. Por eso es que cuando nosotros tenemos una mentalidad mediocre, nosotros tenemos un estándar, ¿verdad?, de algo que debe ser mediano y regular. Cuando te vienen con algo grande, espantoso, te choca aquí. Y puede ser aún cosas buenas. Por ejemplo, personas que su mentalidad está mediocre y está solamente acostumbrada a recibir de regalo 10 pesos. Cuando tú le vienes con 15,000, no saben qué van a hacer. No le cabe. Y otros que tienen otro tipo de mentalidad, tú le sales con 15, esa basura, no, y mi mente está acostumbrada a 100,000. Me doy a entender. Lo que es la mentalidad mediocre es una mentalidad que está acostumbrada a lo mediano, a lo regular y a lo tirando a mal. Es una mentalidad, y eso no importa posición social o económica, es un asunto de mentalidad, porque hay muchas personas con bajos recursos que tienen una mentalidad abierta de reino. La mentalidad mediocre es todo lo opuesto a la mentalidad de excelencia. Eso es la mentalidad mediocre. Todo lo opuesto a una mentalidad de excelencia. Alguien dígame. Ahora bien, esa mentalidad mediocre no salió de la nada. Fue formada, como le decía al principio, nuestras mentalidades no salieron de la nada, fueron formadas. O sea, y le decíamos que la mentalidad se formó por lo que constantemente oímos, por lo que constantemente vimos, por nuestra cultura, por nuestros ambientes y heredada. Entonces, una mentalidad mediocre no nació de la nada, o fue por lo que constantemente oímos, o fue por lo que constantemente vimos, o fue por el ambiente donde crecimos, o fue por la cultura, o fue porque la heredamos de nuestros padres. Ahí usted sabrá de dónde, si la tiene. El que la tiene, lo más importante es reconocerla. Entonces, las creencias y costumbres, ambiente, crianza, todo lo que oímos y vivimos, todo eso, etcétera, etcétera, formó nuestra mentalidad de mediocridad. Y obviamente hay personas e individuos con ese tipo de mentalidad, las cuales deben ser cambiadas. Pero lo más importante es que se reconozca. Porque si no se reconoce, jamás va a ser cambiado. Ahora bien, muchos dirán: pastora, ¿cómo piensa? ¿Cómo es la forma de pensar que tiene una persona con mentalidad mediocre? ¿Cómo es que piensa? Porque la mentalidad es una forma de pensar, ¿verdad? Creencias y costumbres que formaron mi forma de pensar. Entonces, si yo tengo creencias y costumbres que formaron la mentalidad mediocre, o sea, ¿cómo es que piensa un mediocre? Alguien que tiene una mentalidad mediocre. Esa palabra es muy fuerte, ¿verdad? Muy dura.
pero en algún momento de nuestra vida la escuchamos, ¿verdad? Antes de definir cómo piensa una persona con una mentalidad mediocre, quiero aclarar que esa persona o ese individuo tiene dones, talento, tiene habilidades, tiene cualidades. Puede ser profesional, puede ser hasta rico, puede ser pobre, puede ser creyente o puede ser no creyente. O sea, es una persona que tiene dones, talento, habilidades y capacidades, pero tiene una mentalidad mediocre. Por lo tanto, no ha podido desarrollar al máximo esos dones, esos talentos y esas capacidades. Por eso es que tiene una mentalidad mediocre. Mediocre es medio, regular. Amén. Entonces tiene un buen talento, pero no lo ha desarrollado al máximo. Tiene una gran capacidad, pero tampoco lo ha desarrollado al máximo. ¿Hay alguien aquí esta mañana? Entonces, ¿cómo piensa un individuo, una persona con mentalidad mediocre? Número uno, piensa de una forma conformista. Piensa de una forma conformista. ¿Qué quiere decir eso, pastora? Que se conforma con lo que tiene, hacia dónde va, hacia dónde llegó. Y esa forma de pensar conformista no le va a dejar desarrollarse ni impulsarse. Al contrario, lo va a hacer que se estanque, que se limite, que no crezca, que no se expanda, que no vaya por más. ¿Hay alguien aquí? Se conformó con la casa que tiene, se conformó con la vestimenta que tiene, se conformó con la vida espiritual que tiene, se conformó con venir y servir, se conformó. Ay, yo me conformo, yo soy el que toco el piano, yo me conformo con nada más tocarlo. Ah, mira, yo soy la que predico, yo me conformo nada más con venir y predicar. Eso es una mentalidad de conformismo, que esa es como una rama de la mentalidad mediocre. El conformarse. No me conformo. Muchos dicen, se conformaron. Yo estudié en la universidad y ya tengo un título, me conformé con eso. ¿Por qué no pone una empresa? ¿Ah? ¿Por qué no vas y te desarrollas en eso que estudiaste y que te graduaste? Porque te conformaste con el título y un empleo. Y ya. Mentalidad mediocre. Le digo algo, por eso le decía, este tema yo sé que vino del Padre, porque el único que se atreve a sacarnos de esa condición es el Padre. Es el único. No es para avergonzarnos, es para confrontarnos y decirnos a nosotros: yo te he dado más de lo que tienes. Tú no naciste para vivir una vida mediocre, tú no naciste para vivir una vida conformada. Es lo que el Padre nos está diciendo. Tú no naciste para vivir el estilo de vida que está viviendo, pero necesitas que te cambie la mentalidad. Por eso esta mañana Él ha venido a incomodarte. Incomodarte, ¿sabe qué? A que te harte de esa condición que está viviendo. Porque no hay otra forma de cambiar hasta que no te harte. Y muchos decían, sí, yo entiendo y sabía que tenía que cambiar. Lo que yo no sabía, ¿qué era lo que tenía que cambiar? Ya lo sabe, es la mentalidad. Eso es lo que tiene que cambiar. Entonces la forma de pensar del mediocre es conformista. Por eso no se sacrifica, por eso no da el extra. Es por eso. Lo hace por hacerlo, porque hay una mentalidad mediocre. Por eso no llego temprano, por eso me quiero ir temprano, por eso no doy el extra.
porque tengo una mentalidad mediocre que me conformo. Entonces cuando alguien viene a enfrentarme esa parte de mi mentalidad, esa mediocridad de mi mentalidad, yo reacciono, mi ego se levanta y se enoja y se defiende. Y así nunca va a cambiar. Entonces esa forma de mentalidad mediocre se conforma, se limita, es una forma de pensar limitada, limitante. Piensa en todo lo negativo, en todo lo malo, en todo lo pequeño, en todo lo barato, en todo lo regalado, en todo lo fiado. Esa es la forma de pensar de mediocre. Esto me lo dio el Señor el viernes, creo que fue, o el martes, la oración y la intercesión. Y me da un testimonio mi hija María Elena, me dice: wow, pastora, qué confrontada. ¿Cómo así, mija? Usted no sabe que yo vengo ahora mismo de la tienda y no sé, para algo que ella tienen que hacer, tenían que comprar una camisa aquí para servir, para el servicio ahora que de los jóvenes. Tenía que comprar una camisa y ella va a la tienda y ahí donde nuestros hermanos paisanos chinos están haciendo 150. Pero ella entonces fue a otra tienda que le costaba $4.90 y ella se enojó. Porque, wow, mira, $4.90 que allí donde los chinos me cuestan 150. Porque esa es la mentalidad mediocre. Va buscando lo más barato y va buscando supuestamente detrás de lo más económico. No, mi hermano, pero tú tenías los $4.50, sí. Y entonces, ¿por qué te iba a conformar con comprar la china por ser más barato y de menor calidad? Entonces el Señor me hablaba y me decía: hay una cultura en la romana de mediocridad. Por eso usted ve todas esas tiendas baratas y te están condicionando la mente a que te conforme a lo más barato, a que te conforme a la copia, a que te conforme a eso. Y ya tu mentalidad se está conformando que si no es donde esa gente tú no vas a comprar. Entonces, ¿por qué no ir por lo excelente? Porque lo excelente es más caro. Entonces la mediocridad es lo medio, lo regular, tirando abajo, tirando a lo malo. Recuerdo una vez que íbamos a Plenitud, un hijo que había aquí se compró una palgata de esa bonita, ¿no? De playa, una china. Mi hermano, entrando al lobby, el tipo se le quedó la cosa de abajo, la suela, delante de toda esta gente, y él siguió como que si no fuera, o sea, la vergüenza no lo dejó, y el tipo siguió, y la mujer, chulo, pero esto, y él siguió como si nada. Usted ha oído un dicho que dice: lo barato sale caro. A ese le salió bien caro. Y esa es la lucha que tenemos todos, ¿verdad que sí? Y se manifiesta la mentalidad de nosotros cuando tenemos que ir a comprar algo, cuando tenemos que ir a un lugar que nos demanda más allá de nuestra mentalidad. No quejamos. ¿Tú sabes lo que da? 2,000 pesos por eso, cuando allí yo lo encuentro en 150. Y lo más grande de eso es, porque yo voy a decirte una cosa, tengo que serte honesta. Si tú vas a comprarlo y tú nada más, exclusivamente tú tienes esos 150, yo estoy hablando de gente que sabe que pueden comprarse una de 400 y van y dan los 150. Ahí es donde está la mediocridad. Que pudiendo dar 2,000 de ofrenda, dan 10 pesos. Entonces la mentalidad mediocre, el que piensa con una mentalidad mediocre, su forma de pensar es: se conforma, limita, piensa en todo lo negativo, lo malo, en todo lo feo, en todo lo pequeño, en todo lo barato. Termina como pueda las cosas.
Esa es su forma de pensar. Bueno, esto lo acabamos como podamos. Si está torcido, bien. Si este es el que va aquí, bien. Si este es el que va allá, no. Eso ya terminarlo ahí. Mediocridad. Mediocridad, mi hermano. Ahí están en un trabajo, tú llevas a hacer unos muebles, una cosa, y te lo hacen como terminó ahí. ¿Te lo ves? Manda a hacer un vestido, te lo hacen como terminó ahí. No, debe llevar excelencia. A terminar y no, porque esta no combinaba y esta te la pegué ahí porque es mejor nada que esto, para nada esto. No, por nada. Esa es la mentalidad que hay que romper ahora. El reino es mentalidad abierta, ¿eh? El reino es mentalidad abierta. Ay, tú ten el reino porque tienes esa jipeta. Ay, tú ten el reino porque... No, mi hermano, el reino es aquí. Porque hay muchos con buena jipeta con la mente así, cerrada. El de mentalidad mediocre no piensa nunca en comprometerse. No, comprometerse no, porque el compromiso te va a demandar el extra, te va a demandar sacrificio, te va a demandar entrega. Esa es la forma como piensa el mediocre. Lo que empieza no lo termina. No se sacrifica ni da el extra. No piensa en esforzarse. No piensa que no puede, que no es capaz. No se determina. Eso es una mentalidad mediocre. Y lo último que me zumbó esta mañana me dijo: ¿tú sabes lo que hace una mentalidad mediocre? Le dije: ¿qué hace, Señor? Me dice: te roba la creatividad. Una mentalidad mediocre te roba la capacidad de ser creativo, porque tu mentalidad está cerrada, está cuadrada. Te roba la capacidad de crear cosas nuevas, mejores y mayores. ¿Cuántas personas que tienen el don de ser creativo por una mentalidad mediocre, ese don se lo ha robado? No pueden crear. Y lo poquito que pueden crear es de una forma mediocre, limitada. Y usted lo puede ver con personas que tienen una mentalidad abierta. Esos grandes creativos. Mentalidad abierta. Crean. Y tú y yo tenemos el mismo don y no creamos nada por la mentalidad. Y eso duele y frustra. Si hay algo que frustra e entristece, es estar encerrado en una mentalidad mediocre. Si hay algo que duele, que frustra y entristece, es estar encerrado en una mentalidad mediocre. Parece que aquí no hay nadie así. Gloria a Dios que tenemos una iglesia de mentalidad mediocre. Iglesia Monte de Dios La Romana presentó Aliento de Vida, la señal del reino, con los pastores Argelis Rodríguez y Wanda Rijo de Rodríguez. Aliento de Vida, la señal del reino. Ven, descansa, Santo Espíritu.